Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno poder reunirnos una vez más, poder recibir la palabra y poder transmitirla a aquellas familias, a aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Le mando un abrazo muy grande a todos los líderes, varones, mujeres, jóvenes que están enlazados, y pido que la palabra hoy hable a su corazón, que ustedes sean los primeros en ser ministrados para que puedan darle a los demás lo que Dios les ha dado a ustedes. Recuerden que esa es la clave de que la palabra sea poderosa, que primero nos ministre a nosotros y que podamos compartir lo que Dios nos ha dado. Así que su corazón esté receptivo para recibir la palabra. El tema para esta semana es: Jesús puede proveer para ti y tu familia. Jesús puede proveer para las necesidades que tú y tu familia tienen. Y voy a leer San Mateo capítulo 14, del versículo 13 al versículo 21. Mateo 14, 13 dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús puede proveer para ti y tu familia. Esta pandemia del coronavirus está afectando la economía de muchas familias. Lamentablemente, muchas personas están pasando una crisis económica debido a los cierres de negocios, de empresas, de establecimientos. Según los pronósticos humanos, lo que dice la gente, habrá un tiempo de recesión financiera, es decir, donde las finanzas escasearán. Será un tiempo difícil en la economía, y creo que algunos de ustedes ya están sintiendo en carne propia los efectos de esta pandemia. Tristemente, le vuelvo a repetir, hay familias que realmente están en situaciones apremiantes por la falta de liquidez, por la falta de recursos, de entradas, y entonces están batallando para poder solventar, para poder cubrir sus gastos y las necesidades de la familia. Y la pregunta de hoy es: ¿te encuentras preocupado por las necesidades de tu familia? Y la enseñanza de este día, de esta noche, es para ti. Si tú has estado inquieto, preocupado por eso, hoy Dios quiere hablarte, Dios quiere darte una respuesta, quiere dar una solución a esa necesidad. Jesús puede proveer para ti y para tu familia. Lo primero que quiero compartir es que Jesús quiere solucionar nuestras grandes y pequeñas necesidades. Dice el versículo 13 al 16: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Cuando tenemos graves problemas, venimos a Jesús y Él nos ayuda de una manera poderosa. Cuando Jesús se fue a un lugar apartado, retirado, lejano, no era una ciudad, no era una aldea, era un lugar solitario. De alguna manera la gente supo que Jesús estaba en ese lugar y ellos salieron de sus aldeas, dejaron sus casas y tomaron a las personas enfermas, porque básicamente la gente buscaba a Jesús por eso, porque tenía gente enferma, porque había personas de su familia con enfermedades crónicas, con enfermedades incurables, con enfermedades difíciles, ¿verdad? Y ellos haciendo un esfuerzo muy grande, tomaban a sus enfermos, incluso algunos era necesario transportarlos en camillas, porque me imagino que en esa multitud de enfermos había personas paralíticas. Entonces ellos hacían un esfuerzo muy grande y salían hasta donde estaba Jesús. No sabemos qué distancia recorrían, no sabemos cuántos obstáculos tuvieron que enfrentar, pero ellos llegaron a donde Jesús. Era tanta su necesidad y también era grande su fe, ¿verdad?, para hacer ese viaje. Para ir, sabían y creían que Jesucristo iba a solucionar los problemas de salud de su familia. Entonces, la Biblia dice que cuando Jesús vio que empezó a llegar la multitud, era muchísima, miles de personas empezaron a reunirse en ese lugar, y Jesús miró que traían a sus enfermos, y dice ahí en ese pasaje que Jesús sanó a los que estaban enfermos. Ese día hubo muchos milagros, grandes milagros. Quizás personas ciegas recuperaron la vista, quizás personas mudas pudieron hablar, paralíticos pudieron caminar. Bueno, hubo muchos milagros y creo que había alegría, había gozo en el corazón de la gente, porque Jesucristo había solucionado ese problema tan grande, esa necesidad tan grave que había en la vida de sus seres queridos, ¿verdad? Y Jesucristo puede solucionar esos problemas grandes. Normalmente cuando tenemos situaciones muy difíciles nos acordamos de Dios, ¿verdad? Cuando pasamos por momentos verdaderamente desesperantes, donde pareciera que no hay una salida, que no hay una solución, en esos momentos la gente recurre a Dios. En esos días de incertidumbre, mucha gente está volviendo su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque ven la necesidad tan grande que hay. Entonces, y Él nos recibe, ya hemos estudiado, Él nos recibe, Él nos ama, Él se interesa por nosotros y Él tiene el poder para solucionar cualquiera que sea tu necesidad, sin importar lo grave, lo difícil que parezca tu situación. Él te ama y Él está dispuesto a ayudarte. Lamentablemente, cuando estudiamos este párrafo, esta historia, nos damos cuenta de algo, ¿verdad? Que la gente buscó a Jesús para que supliera una gran necesidad. En este caso era la salud de sus seres queridos. Pero como dice la historia, ellos estaban en un lugar solitario y ahí no habían víveres, no habían tiendas, no habían restaurantes, no había nada donde conseguir comida. Entonces la gente tenía hambre. Y ahí es donde quiero que entiendan esto, la enseñanza de hoy. Para nosotros es en cierta manera fácil correr a los brazos de Jesús cuando tenemos situaciones difíciles, muy graves. Pero cuando tenemos pequeñas necesidades, como en este caso, ¿verdad?
No dice que alguien se estaba muriendo de hambre. No dice que alguien ya estaba ahí tirado, agonizando. No, no. Tenían un poco de hambre. Pero ni uno de los que estaba ahí se le ocurrió, ni uno de ellos pensó que si Jesús tenía el poder para solucionar los problemas difíciles de los enfermos, ¿cómo no podría solucionar dándoles de comer? Pero nadie pensó eso. Y eso creo que es un error que nosotros hemos cometido como seres humanos. Hemos llegado a pensar que esas pequeñas necesidades no son importantes para Dios. De hecho, yo como pastor he escuchado a personas que dicen, bueno, yo sí tengo necesidades. Y dicen, pero hay personas que están peores que yo. Y Dios, mejor que Dios atienda a ello, ¿verdad? Y yo, bueno, como son pequeñas mis necesidades, pues yo me puedo aguantar, ¿verdad? O yo puedo ver la manera de solucionarlo. Yo veo qué voy a empeñar, yo veo qué voy a hacer y busco la solución, ¿verdad? Tristemente, nosotros recurrimos a Dios para que haga esos milagros tan grandes y esas pequeñas necesidades no las ponemos en sus manos, no buscamos su ayuda, no recurrimos a Él, como que le restamos importancia, quizá creyendo que Él no tiene tiempo para esos asuntos aparentemente pequeños. Allí entonces otros discípulos vinieron preocupados y le dijeron, maestro, dile a la gente que ya se vaya, porque ya habían recibido sanidades, ya el milagro que ellos buscaban ya estaba ahí. Dice, dile que ya se vayan porque pues aquí no hay donde conseguir comida. Ya va a caer la noche, ya la gente, porque había niños, ya los niños tienen hambre, y ¿qué se va a hacer? Despídelos, dile que se vayan, y ahí vayan a las aldeas cercanas y consigan comida para poder saciar su hambre, ¿verdad? Contrario a lo que nosotros pensamos, Jesús sí se interesa por esas pequeñas necesidades. Escucha eso, es importante que entiendas eso. No solamente quiere solucionar tus grandes problemas, también está interesado en solucionar esas cosas pequeñas, aparentemente pequeñas. Él quiere ayudarte aún en esas áreas. Es tiempo de creer en el amor de Dios para nosotros, en el cuidado de Dios. Es tiempo de entender a la luz de la Biblia, de la palabra, cuánto nos ama Dios, cuán pendiente está de nosotros y cuán dispuesto está para suplir aún aquellas necesidades pequeñas que tú y tu familia tienen. Mire lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 6, del 26 al 30, dice así. Jesús está hablando y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es tiempo de creer en el cuidado de Dios para nosotros. Quizás en este momento necesites pagar el recibo de la luz. Quizás en estos días necesites pagar alguna deuda, algún abono que está pendiente, o quizá tus hijos necesiten algo.
otra vez, no son cosas de gravedad, de vida o muerte, pero obviamente son necesidades, son situaciones que traen preocupación al corazón. Y quiero que entiendas que Dios conoce esas pequeñas cosas y Él está más que dispuesto de suplirlas. En ese pasaje Jesús le dice, miren las aves, el Padre Celestial les da de comer. ¿A poco creen que Él no les va a dar a ustedes? Miren las flores que no se preocupan por su ropa, por su vestido. Dice, vuestro Padre Celestial las viste con hermosura, con elegancia. Y ustedes que valen más que una flor, ¿creen que vuestro Padre no les va a suplir para su ropa, para su calzado, para su vestido? Es tiempo de creer en el amor y la gracia de Dios infinita. Y es tiempo de recurrir a Él. No cometamos el error que cometieron esas personas, ¿verdad? Ellos le pidieron las cosas grandes, las graves, ¿verdad? Pero los pequeños detalles, pues si no hubiera intervenido Jesús, esa noche iban a dormir con hambre, ¿verdad? Esa noche los niños iban a llorar que querían comida y no había. Pero Jesús no solo quiere solucionar tus grandes problemas, también aquellas necesidades pequeñas, está listo para tenderte la mano, para ayudarte. Lo segundo que quiero decirte es que tus pocos recursos en las manos de Dios se multiplican sobrenaturalmente. Y creo que esa palabra que voy a hablar ahora es la palabra rema para ti en este tiempo difícil. Que esta palabra, que tu corazón sea tierra buena para creerla, para recibirla, porque esa es palabra de Dios para ti. Dice versículo 17 al versículo 21. Dice, y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tus pocos recursos en las manos de Dios se multiplican sobrenaturalmente. Y es importante que escuches con atención la palabra de Dios, porque ahí está la clave para que Dios pueda suplir, para que Dios pueda proveer milagrosamente y que no te falte nada ni a ti ni a tu familia. El milagro se activa cuando en un acto de fe traes lo poco que tienes a Jesús. Cuando le dijeron los discípulos, solo tenemos 5 panes y 2 peces, Jesús dijo, tráigamelos. Tráemelos. Y esa palabra parece tan pequeña, parece tan insignificante, pero es importante que abra su entendimiento. Esos 5 panes y 2 peces ciertamente no era nada comparado. ¿Cómo se le iba a dar de comer a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Mínimo había 10,000 personas en ese lugar. Y 5 panes y 2 peces, como decir, bueno, esto obviamente no es posible. Obviamente esto es insignificante, esto es muy poco, esto no sirve ni para empezar. Pero la clave es lo que Jesús le dice, tráigamelos. Y ellos le trajeron esos pocos recursos a Jesús. Quiero que sepas que en tus manos esos recursos son pocos, son insuficientes, insignificantes. Pero cuando tú lo traes delante de Jesús,
ocurre el milagro de la multiplicación. Ahora, no estoy hablando en ese momento de ofrenda, porque tú puedes ya estar pensando que voy en ese camino. No. Te voy a explicar lo que significa traerlo a Jesús. Pero es importante que tú captes esa palabra para tu vida. Es eso pequeñito, eso que no es suficiente, necesitas traerlo a Jesús. Porque es en sus manos donde va a ocurrir el milagro de la multiplicación. Quiero leer 2 de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. O sea, no solamente estaba triste porque su esposo había muerto, sino que como quedaron endeudados, ahora venían a cobrar. Ahora te cobran quitándote tu televisión, quitándote las cosas que compraste, pero en aquel entonces te quitaban a tus hijos, se los llevaban como esclavos. Dice, y Eliseo le dijo a esa mujer desesperada: ¿qué te haré yo? O sea, yo, ¿qué te puedo dar? ¿Yo cómo te puedo ayudar? Y entonces le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Ahora, esta mujer fue a pedir ayuda porque ella quizá veía a su alrededor y decía: pues, ¿cómo voy a pagar? No tengo cómo pagar, no tengo algo para vender, no tengo algo para empeñar, no tengo nada que me pueda sacar de este apuro. Ella ya había mirado lo que había en casa y a su punto de vista de ella era insignificante, era insuficiente para poder pagar la deuda tan grande que había. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Escucha las palabras de esa mujer. Dice: yo no tengo nada de valor, no hay nada valioso aquí. Si yo tuviera algo, una joya, un diamante, una perla, pues no estaría aquí pidiéndote ayuda, yo ya hubiera ido a venderla y con eso pagaba. No tengo nada que valga. Escucha lo que ella dice. A los ojos de ella no había nada de valor en su casa, no había nada que pudiera sacarla adelante de ella, de a sus hijos, no había nada que pudiera solventar esa deuda tan grande que tenían a los ojos de ella. Y entonces le dice al profeta: lo único que tengo es una vasija de aceite de olivo. Ese es lo único. Obviamente eso es insuficiente. Es lo mismo que dijeron los discípulos: solo tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿en qué nos puede servir esto? El milagro se activa cuando en un acto de fe tú le traes a Jesús lo poco que tienes. Si tú quieres ver el milagro de la multiplicación, si tú quieres ver la bendición sobrenatural de Dios sobre ti y tu familia en el campo financiero en este tiempo, necesitas traerlo en un acto de fe a Jesús y decirle: Señor, solo esto tengo. Esto es lo único que tengo. Esto es lo único con lo que cuento. Esto es el único recurso con el que yo dispongo, pero es tan pequeño, es tan insignificante, eso no alcanza para cubrir la necesidad que tengo.
Pero traerlo a Jesús, traerlo en un acto de fe a Dios, eso es importante. Y mire, sigue diciendo la historia. Y él le dijo, el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando ella le trajo a Dios lo poquito que tenía. Quiero que entiendas eso. Lo poco en tus manos es mucho en las manos de Dios. Que el Espíritu Santo te haga entender este principio espiritual. Si ahora, al llegar el fin de semana, tú recibes lo mínimo, quizás ahora no estás recibiendo el mismo sueldo que tenías antes de esa pandemia. Y quizás tu actitud ha sido, ¿qué voy a hacer con esto? Es tan poco. Esto no va a alcanzar. Esto no va a suplir. Y si tú actúas de esa forma, lo único que estás haciendo es hundirte, es decretar algo negativo para ti. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que no hagas eso, sino tú tienes que ir con Dios y decirle, Padre, aquí traigo lo poco que tengo. Eso es lo único. En mis manos no es suficiente, en mis manos no va a alcanzar, pero yo lo entrego a ti. Yo lo pongo bajo tu cobertura, yo lo pongo bajo tu cobertura para que tú obres. Ese acto de fe de traerlo a Dios es tan importante. Cuando a Jesús le traen, Él dijo, tráigamelo, y se lo pusieron en sus manos. Es lo primero que tenemos que hacer, ponerlo en las manos de Dios. Lo segundo, dice que Jesús levantó los ojos al cielo y bendijo los panes y los peces. Levantar los ojos al cielo es invocar la ayuda de Dios. Es pedirle su respaldo sobrenatural sobre lo que está en nuestras manos. Que eso que parece pequeño e insignificante, Señor, que tú vengas, que tú bendigas, que tú multipliques, que pongas tu favor, que pongas tu gracia, tu inmensa misericordia, derrámala sobre esto. Multiplícalo. Es un acto de fe. Muchos hacen una oración incorrecta. Muchos dicen, Dios, permite que yo gane más dinero. Hay muchas personas que están orando de esa manera en este tiempo. Señor, dame un doble de sueldo, triple de sueldo, dame más dinero. Cuando sería más bíblico y más poderoso lo que dice Deuteronomio 28:12, dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tremenda palabra esa, Dice,
te abrirá Jehová su buen tesoro. Dice, bendecirá toda la obra de tus manos. Que eso que tienes en tus manos, cuando tú levantas tus ojos al cielo, invocas la ayuda, invocas el favor, la misericordia de Dios, y tú le dices, y que tú bendigas la obra de mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tomó en sus manos los 5 panes y 2 peces, levantó sus ojos al cielo, invocando la cobertura de su Padre, y habló palabras de bendición sobre esos recursos pequeños. En Éxodo capítulo 4, 2 al 5 dice así: Jehová le dijo, está hablando con Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Una vara es un palo de madera. Era la que él usaba cuando era pastor en el desierto. La vara servía para ahuyentar a los animales depredadores y también servía para conducir a las ovejas en el desierto. Una vara. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice el Señor. Pues lo único que yo tengo es este pedazo de madera, una vara. Y entonces Dios le dijo, escuche la palabra, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Le empezó a atacar, quería morder. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué tremendo, ¿eh? Antes de que Moisés estuviera en la presencia de Dios, la vara era un trozo de madera que solo servía para golpear a los depredadores y para corregir a las ovejas. Era toda la función. No tenía otro uso. Pero una vez que la presentó delante de Dios, esa vara ya no fue una simple vara. Esa vara se transformó en un canal del poder sobrenatural de Dios. Lo expresa muy bonito un canto, la letra del canto que se llama Con la vara de Moisés, si lo he escuchado. Dice, con la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo, porque con esa vara alzó y el mar se abrió. Con la vara de Moisés descendió maná del cielo, alzó la vara y el pan del cielo cayó. Con la vara de Moisés fluyó el agua de la roca, golpeó la roca y salió manantial de agua en el desierto. Con la vara de Moisés Dios mostró de su poder. Fíjense qué cambio tan tremendo, ¿eh? Es importante que esté siguiendo la palabra que Dios le habla antes de presentárselo a Dios. Antes de invocar su presencia y de pedir la bendición, la vara era un instrumento sencillo, simple. Pero después que hizo eso, la vara se transformó en el símbolo del poder de Dios, poder sobrenatural. Con esa vara, Él liberó a Israel de Egipto. Con esa vara, Él guió al pueblo en el desierto. Grandes milagros ocurrieron a través de esa vara. Pero, ¿cómo fue que pasó eso? Se lo presentó a Dios. Invocó su presencia, su favor y pidió la bendición. Ese día, cuando Jesús tomó los panes y los peces, levantó la vista al cielo y bendijo esos recursos. El milagro de la multiplicación ocurrió. Fue un milagro muy grande. Eran 5 panes y 2 peces. Había
mínimo 10,000 personas, varones, mujeres y niños. Dice que comieron hasta saciarse, es decir, no vayan a pensar que como en la cena del Señor le damos un pedacito de pan, no, dice, comieron hasta saciarse, o sea, comieron 4, 5, 6 porciones, no sé, comieron hasta que dijeron, ya no puedo comer más, ya estoy bien lleno. Todas las 10,000 personas se saciaron. Pero no solamente comieron las 10,000 personas, sino dice la Biblia que sobraron entre panes y peces 12 canastas llenas. 12 canastas. Tremendo milagro ocurrió. Pero lo importante no es el milagro que ocurrió, sino el proceso que siguieron. Traerlo a Dios, levantar los ojos al cielo y soltar la bendición. Esa es la clave para que hoy Dios te provea a ti y a tu familia. Y ahora yo quiero hacerte 2 preguntas. La primera, yo quiero hablarte a ti, líder, hoy. No estés pensando en tus discípulos. Esta palabra es para ti, como líder. Dios quiere ministrarte a ti. Te pregunto, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué necesidades tiene tu familia? ¿Cuáles son tus necesidades? Que hoy tú puedas abrir tu corazón a Dios. Porque como estudiamos lo que pasó con estas personas, que para los asuntos graves como la sanidad de su familia, sí lo pidieron y lo recibieron. Pero para esas otras necesidades como la comida, ni uno lo pidió. Pero Jesús, que quiere ayudarnos aún en eso, fue el que lo proveyó. De lo contrario, ese día todos iban a quedar hambrientos. ¿Cuáles son tus necesidades? Es importante que hoy tú le digas al Señor, Señor, hay esta necesidad en casa. Necesito pagar el recibo de la luz. Señor, necesito pagar la letra del préstamo que tengo. Señor, mi hijo, mi hija necesita zapatos, necesita ropa. Señor, necesitamos comprar el gas para cocinar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero tú tienes que entender que esas necesidades Dios las conoce, Dios se interesa, Dios quiere ayudar, Dios está listo para suplir, pero tú tienes que externar tu necesidad. Tenemos que ser humildes para pedir la ayuda de Dios. No debemos ser orgullosos. No debemos de ser autosuficientes, ¿verdad? Sino ser humildes y decir, Señor, necesito tu ayuda. Por favor, Padre, mi familia necesita esto, mis hijos necesitan esto. Por sencillas o simples que parezcan esas necesidades, Dios quiere suplir, Dios quiere proveer, Dios quiere bendecirte. Y la segunda pregunta que Dios te hace hoy, ¿qué tienes en tu mano? Te voy a poner un ejemplo. Pudiera haber muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero quiero ponerte uno para que entiendas de lo que estamos hablando. Quizás ahora tú no tienes trabajo. Quizás tú ahora dices, ¿cómo le voy a hacer? No tengo ingresos. Y entonces Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Y quizá como aquella mujer viuda digas, pues lo único que tengo es un poco de masa y un poco de aceite. Pero eso que parece insignificante, eso que parece que no es suficiente, tú tienes que traérselo a Dios. Quizás, varón, has
te han pedido presupuesto para tu trabajo, pero hasta el día de hoy no has recibido una respuesta. Pero si tú tienes el presupuesto a la mano, tú le dices, Señor, tengo este presupuesto que entregué. Estoy esperando una respuesta. Estoy esperando que sea aprobado para que pueda tener provisión para mi familia. ¿Qué tienes en tu mano? Y una vez que tú, por un lado, ya sabes qué necesidades tienes, por otro lado, ya sabes qué hay en tu mano. Entonces es el momento en un acto de fe, en un acto de creerle a Dios, de creerle a su palabra, porque eso no es algo que yo me estoy inventando. Y por lo menos te puse 3 ejemplos: la vara de Moisés, la viuda con el frasco de aceite y los panes de la multiplicación. En un acto de fe, que tú hoy puedas venir, traerlo, decir, Señor, aquí está mi necesidad. Solo cuento con esto. Solo tengo tal cosa para que pudiera hacer. Señor, me gustaría abrir tal negocio, pero solo tengo esto, Señor. Ese es un acto de fe, es un acto de creerle a Dios, de entregarle tu confianza, de creer en su fidelidad, de creer en su amor. Cuando tú haces eso, de traerlo a Dios, le estás diciendo, yo dependo de ti. Yo confío en ti, yo espero en ti. Y Dios se agrada de esa actitud. Y lo que tú tienes en tu mano, hoy ponlo ahí. Levanta tus ojos al cielo, allá en tu hogar. Y hoy voy a hablar, voy a bendecir lo que tienes en tu mano. Voy a bendecir eso que parece tan pequeño, tan insignificante. Y voy a pedirle a Dios que ponga su mano sobre tus manos y que se convierta en un canal de su poder multiplicador. Y que a través de eso, Él supla todas las necesidades. Que hoy el milagro de la provisión sobrenatural ocurre en tu vida. Que el poder de Dios traiga el milagro de la multiplicación sobre ti y tu familia. Voy a orar por ti en el nombre de Jesucristo. Padre, tu palabra es fiel y verdadera. Cuando tu palabra sale de tu boca, no vuelve vacía, cumple el propósito para el cual es enviado. Y hoy envías la palabra y tú, Señor, has escuchado las necesidades que tus hijos tienen. Tú sabes lo que a ellos requieren, su familia requiere, su familia necesita, Señor. Tú miras lo que tienen en sus manos. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la obra de sus manos, que tú derrames tu favor, derrames tu gracia sobrenatural sobre la obra de sus manos, sobre el fruto de su trabajo, Señor. Y que el milagro de la multiplicación ahora se desate en ellos ahora, en el nombre de Jesús. Que la multiplicación sobrenatural ocurra en estos días y que ellos puedan comprobar que tu palabra es la verdad, que tu palabra es fiel y verdadera, que tu palabra permanece para siempre y todo lo que tú has dicho se cumplirá y esa bendición reposa sobre ellos ahora. Reciban la hora, reciban la bendición en la obra de sus manos, en el fruto de su trabajo. Sean bendita la obra de sus manos, sean benditos sus recursos, que crezcan, que se multipliquen en el poderoso nombre de Jesús. Reciban la bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sé que pronto darás testimonio de los milagros de multiplicación que Dios hará. Prepárate porque Dios lo va a hacer. Y si tú lo crees, así será. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero dar anuncios
Por favor, importante los anuncios. Necesitamos aconsejar a nuestros discípulos que sean cuidadosos. Estamos en una fase alta de contagios y necesitamos cuidarnos. Por favor, si sale a la calle, use su cubreboca. Tome medidas sanitarias al llegar a su casa, desinfecte su calzado, lávese las manos, sea cuidadoso, por favor. Es cierto que no debemos de tener temor, pero debemos de ser prudentes, de ser sabios, ¿verdad? Así que, y le pido su oración. Tenemos que seguir orando, por favor, porque hay mucha gente que necesita nuestra oración. Le recuerdo seguir orando por el apóstol David Chi Oil y también por el pastor Alberto Pat, de aquí de la iglesia Maranata, de aquí de Lerma. Él está muy, muy delicado. Por favor, arrecie la oración. Si conoce a gente que está enferma, por favor, le pido, clame al Señor. En las mañanas, todos los días, hay oración a las 5 de la mañana. Únase a su red, únase a su equipo, clame, interceda y pídele al Señor para que preserve la vida de los que están pasando momentos difíciles. Sigamos orando por los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores de la salud, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que les dé sabiduría para seguir ayudando a la gente. Y quiero también notificarles que ya vamos a iniciar las clases de la Universidad de la Vida y de Capacitación Destino. Este viernes 26 de junio a las 7 de la noche vamos a tener una reunión virtual en línea. Sus líderes le van a pasar el link para que puedan participar. Así que acabamos de mandar a los líderes G12 la lista de los alumnos de Capacitación Destino. Recuerde que no es clase nueva. Capacitación Destino ya está iniciada, es continuar el curso. Entonces, todos los alumnos de Capacitación Destino ya vamos a reiniciar las clases y el viernes deben enlazarse con nosotros a las 7 de la noche porque le vamos a explicar cómo va a ser el proceso para el curso de Capacitación Destino. También para los que van a estudiar la Universidad de la Vida, deben de enlazarse el viernes a las 7 de la noche y ahí vamos a explicar a ambos grupos, tanto de Universidad de la Vida y Capacitación Destino, para que puedan participar de los cursos, por favor. Es importante a los de Universidad de la Vida que compren su libro. Así que, líder, si alguno de tus discípulos va a tomar Universidad de la Vida, asegúrate que tenga su libro. Si no tiene su libro, no va a poder participar de la Universidad de la Vida. Tenemos libros disponibles, usted puede solicitarlos, puede comprarlos, puede entregárselo a sus discípulos, por favor. Y el domingo tenemos culto a las 11:30 de la mañana. Les recuerdo, viernes a las 6 de la tarde a las 7 de la noche es las instrucciones, cómo vamos a tomar los cursos online y esperamos a todos los alumnos, por favor. Y les recuerdo también que esta semana ya está el Congreso de Bendice Israel y cada día hay tremendas enseñanzas. Si no se ha inscrito, inscríbase, es gratis, participe. No tiene que sentarse a verlo de un tirón, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la mañana veo una prédica, en la tarde veo otra. Son prédicas de media hora y son poderosas, son tremendas. Así que le invitamos a que sea bendecido a través de esa palabra que se está dando, de la bendición de Dios en ese tiempo. Así que esos son los anuncios. Que tengan una excelente semana. Cuídese mucho, cuide a su familia. Le bendigo en el nombre de Jesús.